Mi nombre es Manuel Tanoira, soy abogado, socio fundador de Tanoira Casaña y vamos a hablar un poco de cómo levantar inversión. Primero que nada, me siento preparado, estoy preparado realmente para levantar capital, tengo el equipo necesario. Estas son preguntas que a veces los emprendedores no se hacen en Argentina o en Latinoamérica en general y suele traer varios dolores de cabeza, sobre todo porque a veces probar con un inversor no es la mejor idea. Entonces, antes de salir a buscar capital, lo primero que recomendamos es ver si tengo el equipo correcto y sobre todo ver si tengo una buena distribución de las acciones de mi compañía en el equipo correcto. Entonces, una de las cosas que primero nos tenemos que preguntar es, ¿tengo el equipo correcto? ¿Tengo el Dream Team? Tengan en cuenta que el 50% de la decisión de invertir de un inversor pasa por elegir el equipo correcto. Elegir no tanto la idea, sino si ese equipo que le está diciendo que va a resolver un problema, lo va a poder hacer. O sea, si esa ficción que tengo la voy a convertir en realidad. Entonces, ¿cómo elijo ese equipo? Será la clave para ver si ese inversor invierte plata o no invierte plata. Existen varias cualidades que tiene que tener el Dream Team para poder tener más chances de levantar capital que otras. La primera, claramente, es tener un equipo que esté comprometido y apasionado con resolver el problema. Muchos equipos se enamoran de la solución de un problema y no del problema en sí mismo. Y esto puede traer a que esa solución caiga en desuso o aparezca una tecnología nueva y el equipo no pueda recalcular. Por eso, la recomendación es que ese equipo esté apasionado por resolver el problema que están atacando. El otro punto es tener un equipo multidisciplinario. Si estoy montando una empresa de tecnología y no tengo un experto en tecnología, claramente voy a estar haciendo agua en una de las partes importantes del proyecto. Un buen CEO, un cofundador que sea el que lleve adelante el equipo, que pueda seleccionar el talento inicial, que pueda convencer al resto de que este problema merece la pena encararlo y merece la pena buscarlo, es una de las principales herramientas o principales características que tiene que tener un equipo ganador. Esa mística que se va creando dentro del equipo, que después se transforma en lo que es la cultura organizacional, tiene que existir para poder convencer a un inversor que, si bien es un inversor de capital, siempre busca una parte sentimental, una parte de poder creer que ese equipo va a cumplir esa ficción, o sea, va a transformar esa ficción en realidad. Una vez que tengo armado el equipo, o sea, que yo ya distribuí el equipo multidisciplinariamente, que tengo un equipo complementario, que tienen pasión, que tienen ganas, vendrá el momento en donde yo tengo que empezar a decir, bueno, ¿qué porcentaje de la compañía se lleva ese equipo de acuerdo al valor que van a agregar cada uno en la empresa o en el proyecto en los próximos años? De eso vamos a hablar ahora. No existe una técnica o una secret sauce para distribuir el capital, digamos. La verdad que es un traje a medida. Cada proyecto puede ser diferente. La conformación del equipo es diferente, las personalidades, las características de la industria que estoy encarando. No es lo mismo una fintech que una biotech o que una empresa que hace un e-commerce. O sea, cada equipo requiere habilidades diferentes y puede ser que esa distribución de esas acciones sea diferente teniendo en cuenta los años de investigación y desarrollo que tiene el proyecto, la necesidad de capital que requiere el proyecto o la necesidad de un equipo más grande. Entonces, a medida que voy eligiendo el problema y necesitando el talento, voy asignando esas acciones de acuerdo a lo que yo necesito de ese talento y el perfil que tiene ese talento. Una vez que tenemos el equipo bien armado, es fundamental que todo el mundo esté contento con el porcentaje accionario que tiene. Y si hay alguno que no está contento o que no está conforme con el porcentaje que va a tener o que ya tiene del proyecto, entonces tenemos lo que se llama un virus que se empieza a meter en la compañía y puede vulnerar o puede aparecer en ese caso la tasa de mortandad. La tasa de mortandad de los nuevos proyectos en el mundo en general ronda entre el 80 y el 90% en los primeros 7 años de vida. Y una de las causas de mortandad es efectivamente el ánimo de asociarse o la ruptura del ánimo de asociarse o el affectio societatis, que está basado generalmente en una mala distribución accionaria. Por eso es tan importante no ir al inversor si esto no está claro. Entonces, podemos dividir esa distribución accionaria en idea,
en el capital que necesito y en el valor que voy a agregar desde el trabajo y la dedicación full time en el proyecto. Una vez que dividimos el valor agregado que tiene el proyecto, vamos a poner un ejemplo de una investigación de una empresa de biotecnología. Yo tengo una investigación que tiene, no sé, 10 años, tengo una investigadora que tiene el know-how específico, pero claramente no sabe nada de negocios, entonces aparece un CEO que va a llevar adelante y transformar esa solución en un proyecto que va a resolver el problema que estamos atacando, y por último un inversor de capital. Entonces ahí tenemos tres bien diferenciados, quién agrega qué y por cuánto tiempo. El tema en las distribuciones de capitales son fundamentalmente las promesas incumplidas de los founders entre ellos. O sea, los fundadores suelen hacerse promesas. Yo creo que vos vas a hacer esto por la empresa que estamos armando en conjunto, y después esa promesa suele no cumplirse, y lo que pasa ahí es que ese founder ya tiene las acciones que uno le dio inicialmente porque confió en que iba a hacer eso. Finalmente eso no lo hace. Lo que puede pasar ahí es que alguien se esté llevando acciones que debieran volver a la compañía para que la compañía busque a alguien que haga ese trabajo que ese fundador no hizo. Y eso se resuelve con un contrato típico que cada vez es más usual en las compañías, que se llama Founder Vesting Agreement. Está en inglés porque no tiene traducción literal, pero la pueden encontrar en Google fácilmente. Hay un montón de modelos donde pueden sacar, que básicamente lo que dice el Founder Vesting Agreement es que en caso que yo no cumpla todo o parte del valor agregado que propuse, parte o todas mis acciones vuelven a la compañía para encontrar a alguien que lo haga. Una vez que tengo distribuidas las acciones, que tenemos firmado el Founder Vesting Agreement, o que tengo un acuerdo en qué valor va a agregar cada uno al proyecto, eso puede ser revisado anualmente por los propios fundadores para evitar que se produzcan. Hay veces que el incumplimiento de las expectativas del otro no tienen que ver exclusivamente con cosas objetivas, sino que pueden pasar cosas subjetivas, un problema familiar, una enfermedad, cuestiones personales que afectan a la dedicación del founder al startup. En esos casos el sistema o los contratos deben prever este tipo de mecanismos para poder recomponer el cap table rápidamente y evitar que aparezca la tasa de mortandad por estas injusticias que hablábamos. Una vez que tengo todo esto, estoy listo para levantar capital, estoy casi listo. O sea, la primera recomendación es, la mayoría de los inversores hoy en el mercado no ponen plata en ideas, sino que ponen plata en proyectos y en equipos. Con lo cual, la primera recomendación es tratar de no salir a buscar dinero sin el MVP o el producto mínimo viable listo. Y la segunda recomendación es tratar de validar ese modelo digamos, en el mercado antes de salir a levantar capital. Un buen pitch, un buen deck, o sea, un buen proceso de venta de la compañía y alguien que la venda bien, en 20 slides, no más de 20 slides, en una charla de no más de 25 minutos, sería lo necesario para poder levantar capital. Ya en este momento no estamos hablando de planes de negocio completos ni de largas horas con el inversor. Primer punto es, no piense que el inversor tiene un montón de tiempo para escucharlos. La mayoría de los inversores decide si invertir o no en los primeros 15 minutos. Con lo cual, si ustedes no dicen en los primeros 15 minutos todo lo bueno que es el equipo y todo lo bueno que es el proyecto que ustedes están llevando adelante, posiblemente pierdan la atención del inversor y en ese caso pierdan la chance que están arriesgando en ese momento. A la hora de salir a buscar inversión, dependiendo del ecosistema en donde yo esté, no es lo mismo estar en Brasil, en Estados Unidos, en Argentina o en Uruguay. O sea, va a depender un poco dónde están este tipo de inversores. Y ahí tengo que hacer una disquisición entre los tipos de inversores que existen. Los inversores profesionales que están habituados a buscar startups y relacionarse con el ecosistema emprendedor, a los inversores que están cercanos al equipo emprendedor, que lo que llamamos los familiares y amigos. En inglés, Friends, Family and Fools o fans, dependiendo lo bueno que sean los inversores. En este caso, mi primera recomendación es tengan mucho cuidado cuando levantan plata de familiares y amigos. Y la primera es porque de las pocas cosas que tiene un emprendedor cuando arranca es la familia y los amigos. Y si tenemos en cuenta que hay un 85% de riesgo en que la compañía fracase, tengo un 85% de riesgo también en perder la plata de mis familiares y mis amigos. Entonces hay una cosa que uno no quiere poner en juego a la hora de emprender, que es romper sus vínculos familiares y sus vínculos de amistad. Por eso la recomendación primero es, si van a levantar plata de Triple F, la idea sería tener una charla sincera con ellos, diciéndoles,
Esto es una inversión de riesgo, no inviertas más del 5% o 7% de tu portafolio líquido en esto y la plata no la vas a ver por lo menos por 5 o 7 años. Si así todo quieren invertir, en ese caso traten de que esta charla quede constancia para que a los 2 meses no venga el familiar a reclamarle la plata de vuelta, porque esto no es un préstamo, no lleva en general tasa de interés y en general la inversión de riesgo tiene un 85% de riesgo de pérdida de capital. Si eso puede tener un problema cuando van a salir a buscar la plata entre su familia, traten de no levantar plata de sus familiares y sus amigos por ellos y por ustedes. Más allá de los inversores familiares y amigos, una vez que tengo el MVP, que tengo el equipo, la compañía está empezando a tener sus primeros clientes, empezamos a buscar el capital que necesito para escalar el modelo o empezar a hacer traccionar el modelo de negocio. Y ahí ya aparecen los inversores profesionales. Dentro de los inversores profesionales hay distintos tipos. Están de los inversores ángeles, los venture builders, el company builder, el VC tradicional o venture capital tradicional o capital emprendedor, fondo de capital emprendedor. Está el corporate VC o el fondo corporativo, que es las empresas que están haciendo innovación abierta y que arman sus fondos para invertir en compañías y hacer innovación abierta a través de emprendedores. O sea, hay una gama diferente de inversores que muchas veces coinvierten en el mismo startup, en el mismo estadio. Y va a depender del estadio en que esté la compañía al momento de levantar inversión. Yo me voy a referir inicialmente a lo que es el early stage o el estadio temprano, que quiere decir ya tengo un modelo viable, un mínimo producto viable y tengo que salir a levantar capital para tratar de aumentar el equipo y empezar a escalar el negocio. En ese estadio general juegan los inversores ángeles, juegan los fondos de venture capital early stage o estadio temprano, después tenemos fondos serie A y fondos series B, y juegan los fondos corporativos y también eventualmente los venture builders. Lo que miran estos fondos profesionales inicialmente en el proyecto es 50% del equipo, que lo voy a seguir repitiendo, y después si están atacando un problema grande y si ese problema grande ustedes están convencidos que ese es el equipo correcto para poder resolverlo. Pero dentro del equipo se fijan si la distribución accionaria está bien hecha. Con lo cual, si ustedes no hicieron el trabajo previo, posiblemente en ese momento se les caiga la inversión o no vayan a invertir. Entonces, recomendaciones: haber hecho primero la distribución accionaria de manera correcta y mucho cuidado con salir a repartir acciones de la compañía a advisors o a gente que los ayuda, como si fuera el estanciero o cualquier juego que hayan jugado de plata fácil en su juventud. Pero básicamente tiene que ver con no regalar acciones como si no tuvieran valor. Entonces hay que medir mucho las acciones que uno reparte en la compañía. Porque el inversor suele no querer que aparezcan en el cap table o en el cuadro accionario de la compañía gente que no esté trabajando en la empresa en ese momento. Sí acepta los inversores que han puesto dinero en forma previa, por ejemplo, los family friends o los familiares amigos que hayan puesto plata, pero no le gusta ver aparecer en el cap table a un advisor que no esté más en la empresa o emprendedores que se hayan ido del startup y no hayan entregado las acciones de vuelta a sus socios. El proceso de levantamiento de capital arranca con un buen pitch y un deck presentado al inversor, en el cual tiene que tener un plazo limitado. Primero está bueno preguntarle al inversor cuánto tiempo tienen para presentar en forma previa, para saber de qué tamaño más o menos estamos hablando en cuanto a lo que es presentación y deck. Una vez que tengo eso pactado con el inversor, siempre es mejor en un pitch que el emprendedor conteste buenas preguntas antes que tratar de entrar muy en detalle en lo que es la solución. Estos inversores en general lo que buscan es una renta. Es muy importante ponerse en los pies del inversor. ¿Qué es lo que busca un inversor cuando invierte en un equipo emprendedor? Al ser una inversión de riesgo, la tasa de retorno de una inversión aproximada en este tipo de inversiones tiene que superar entre el 5 y 10x la inversión en menos de 10 años. Entonces, si sus proyectos no están arrojando eso, posiblemente no sea el inversor adecuado el que están visitando y tengan que ir a otro modelo de inversión o a otro modelo de financiamiento. Otra cosa importante es saber si ese inversor invierte en el tipo de compañías que ustedes tienen, porque si ese inversor no está invirtiendo, por ejemplo, en fintech y ustedes son una fintech, y claramente están perdiendo el tiempo del inversor y el de ustedes. Entonces es importante saber si el vertical a donde yo estoy
es parte del portafolio o puede ser parte del portafolio del inversor. Y después vienen los modelos de inversión. La mayoría de estos inversores, y esto está casi estandarizado en la industria, en lo que es estadio temprano, no toman inicialmente acciones de la compañía, sino que se invierte a través de instrumentos convertibles. Estos instrumentos convertibles en la industria son mejor conocidos como nota convertible, SAFE o KISS. Son 3 tipos de instrumentos convertibles que se convierten en acciones en una futura ronda de inversión más grande. Esto lo que hace es reduce los tiempos de levantamiento de capital, ahorra costos al emprendedor y al inversor y permite que el proyecto crezca más rápido. Claramente estos modelos han ido perfeccionándose en los últimos 10 años. Hoy digamos, el instrumento más utilizado en Latinoamérica es el SAFE, cuya traducción literal es aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital. Este instrumento tiene 2 condiciones básicas. La primera es un descuento sobre la futura ronda y la otra es un tope de evaluación al que el inversor puede ingresar. Entonces, estas son las 2 cosas que se negocian principalmente con el inversor y el resto de las cosas que se negocian quedan a futuro a negociarse con el inversor principal de la serie que convierte los instrumentos. Las bondades del instrumento convertible a la hora de levantar capital tienen que ver con un ahorro de costos y además porque le permite al inversor, al emprendedor, ir levantando plata e ingresando plata a la startup a medida que la va consiguiendo. En una ronda de acciones, que sería la contraposición a la ronda de SAFE, uno tiene que esperar a cerrar la ronda para que la compañía se capitalice. Entonces, toda la ronda tiene que estar levantada para poder ver $1 adentro de la cuenta bancaria. En cambio, el SAFE es un instrumento independiente que yo voy firmando con cada uno de los inversores a medida que voy consiguiendo la inversión. Si yo estoy levantando una ronda de inversión de 10 inversores, no tengo que esperar a que los otros 9 acuerden el documento porque estoy usando un documento estándar, template, que me permite ir levantando capital e ingresando capital en el startup a medida que voy firmando con el inversor y lo voy consiguiendo. Puede pasar que en la misma ronda yo tenga algún inversor principal que sea el que fije las condiciones del SAFE, o sea, los detalles. Eso es muy común también, pero puede no pasar esto también. Entonces, un poco la idea del instrumento convertible hoy es abarata los costos, simplifica la negociación entre los emprendedores y los inversores y evita el desgaste que produce una negociación para el equipo emprendedor que lo que necesita es dedicarse al negocio y no a cerrar documentos legales.